Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están compartiendo este último panel de esta tan enriquecedora jornada que comenzó ayer en la universidad. Creo que justamente estas jornadas vienen como a cerrar algunos de los festejos que estamos haciendo dentro de los 100 años que está cumpliendo esta universidad. Este panel que va a estar a cargo de la doctora Flavia Terilli, la cual va a desarrollar la temática de inclusión educativa, desafíos del saber académico, a quien ahora voy a presentar. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de Flaxo, es profesora para la enseñanza primaria, investigadora categoría 1 en Argentina, investigadora docente regular en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde también es investigadora. Es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue subsecretaria de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el desempeño de este cargo impulsó políticas de reingreso al sistema escolar, de retención y de mejoramiento de los aprendizajes, orientadas a la población más vulnerable de la Ciudad de Buenos Aires. También es decana del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que ahora los dejo en manos, digamos, de Flavia. Gracias, Flavia. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, comienzo agradeciendo a la Universidad Nacional del Litoral la invitación para cerrar estas jornadas. Créanme que la universidad ha hecho muchos esfuerzos desde el área de inclusión para que yo pudiera estar hoy aquí, así que estoy muy agradecida por eso. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la problemática de la inclusión, un concepto complejo con el cual ustedes han estado trabajando estos 2 días. Seguramente han escuchado fundamentaciones del concepto, expansiones del concepto, críticas al concepto, y yo voy a tratar de simplemente tomarlo como una suerte de disparador para una serie de reflexiones que tienen por subtítulo Desafíos del Saber Académico, porque parte de lo que yo quiero plantear aquí tiene que ver con lo que pasa en el mundo de las universidades cuando tenemos que pensar la problemática de la inclusión educativa. Voy a comenzar haciendo una aclaración de orden conceptual que se suma probablemente a otras que ustedes han tenido oportunidad de compartir en estos 2 días. En el mundo educativo, en el campo de las políticas educativas y también en el propio sistema escolar, el concepto de inclusión ingresó a partir de 2 fuentes teóricas distintas. Usualmente y probablemente en estas jornadas se ha tomado más la fuente que tiene que ver con las producciones de la denominada educación especial, por citar un autor de referencia de muchos de nosotros, por ejemplo Charita y otros investigadores en la temática, pero también hay una fuente que tiene que ver con las producciones de la sociología, y solo por poner una referencia, incorporo allí a Sarabí, un sociólogo argentino que coordina una gran red de investigadores del campo de la sociología que trabajan en América Latina problemáticas de la inclusión en educación en particular y en general en otras áreas de la vida social. Hay además una fuente muy práctica del desafío de la inclusión en educación que tiene que ver con las demandas de la política educativa. Todos los que estamos aquí sabemos que han tenido lugar en nuestro país en los últimos lustros
una serie de procesos de discusión legislativa que han ido consolidando la perspectiva de la educación como derecho, la crítica, por lo tanto, a los procesos de exclusión de distintos grupos con respecto a la educación escolar y el impulso entonces de políticas que muy genéricamente recibieron el nombre de políticas de inclusión. Yendo a la primera de las fuentes que ustedes conocen bien y seguramente mucho mejor que yo, ustedes ya saben que se han discutido sucesivamente a lo largo del siglo XX tres paradigmas, una expresión un poco grande la de paradigma, pero la tomo porque así la recoge la literatura, tres paradigmas en relación con la educación de las personas con discapacidad. El paradigma de la segregación, que ha sido el de las primeras décadas del sistema escolar, el paradigma de la integración, que era, por ejemplo, el paradigma con el que se trabajaba cuando yo estudié mi carrera de grado, estoy hablando de la década del 80, la década del 90, y el paradigma de la inclusión, que es una perspectiva un tanto más contemporánea y que viene consagrada por, entre otros, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como todos ustedes saben, ese artículo pone a los estados a reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la educación y compromete a estos mismos estados a asegurar un sistema inclusivo, dice, a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de toda la vida. Este es un sentido que ha tomado la inclusión cuando se discute de inclusión en el sistema educativo. Yo quiero traer ahora las discusiones del campo de la sociología, porque creo que iluminan un aspecto de la inclusión que es diferente al que pueden iluminar los aportes provenientes de la denominada, en su momento, educación especial. En el campo de la sociología, campo del que yo no soy especialista, simplemente estudio sus producciones como cualquier persona interesada en la problemática de la escolarización. En el campo de la sociología, la exclusión, entendida como exclusión social, se refiere al debilitamiento y a la pérdida de lazos que mantienen y definen en una sociedad la condición de pertenencia. Entonces, cuando se habla de los excluidos, se habla usualmente de aquellos que, por distintas razones, por distintos factores, han experimentado o experimentan alguna clase de ruptura en la relación de pertenencia a lo que se define como la sociedad, que es algo que, como ustedes bien saben, es bastante complejo y, por cierto, opinable. Saraví, el autor al que hacía referencia hace un ratito, dice que los enfoques y las investigaciones sobre inclusión que se desarrollan en el campo de la sociología ponen el acento en distintos factores determinantes de esa ruptura, de los cuales se destacan los tres que ahí aparecen como tres viñetas: la pobreza y la desigualdad como primer factor, el desempleo y la precarización laboral como segundo factor, y las limitaciones o el no cumplimiento de los derechos de ciudadanía, en particular en referencia a la población migrante. Ahora, también nos advierte Saraví algo que me parece muy útil para la discusión que ustedes han dado aquí, que es que en las investigaciones europeas, en las investigaciones de la tradición europea, generalmente se pone el acento en un factor principal. No se estudian los efectos combinados de estos distintos factores, sino que se considera que hay un factor que es el que produce en distintas poblaciones esa ruptura que da lugar a lo que llamamos exclusión. Pero respecto a América Latina, señala que nuestra situación es muy distinta. Dice, en el caso de América Latina, los estudios pioneros sobre exclusión social no lograron mostrar una clara diferenciación con los enfoques tradicionales sobre pobreza y precarización laboral. En la mayor parte de los países latinoamericanos, los hogares con importantes deficiencias en sus condiciones de vida material, solieron representar el grueso de la población. Es decir, la pobreza y la desigualdad en nuestros países no pueden equipararse
equipararse a la exclusión. Piensa en las cifras contemporáneas de pobreza en Argentina, podemos discutir 5 puntos más, 5 puntos menos por la gravedad que esto tiene, pero si estamos discutiendo un porcentaje del orden del 40 o del 45%, nosotros no podemos equiparar pobreza con exclusión, porque la exclusión se supone que hace referencia a una situación extraordinaria de ruptura, y el 40% no se puede considerar una situación extraordinaria de ruptura. En segundo lugar, dice Sarabí, gran parte de la población ha tenido tradicionalmente un nexo débil con el mercado de trabajo formal. Los empleos estables y protegidos han sido en general la excepción más que la regla. Finalmente, dice, la ciudadanización ha sido un proceso lento y fragmentado. Los derechos sociales en particular han sido con frecuencia un privilegio y nunca alcanzaron una extensión comparable a la condición europea. Esta situación da pie para preguntarse si efectivamente la noción de exclusión social representa algo nuevo para América Latina. Lo que nos está diciendo Sarabí es: la sociología importa una discusión de otro campo, de otro ámbito regional, que es el ámbito europeo. En el campo de la sociología, esa discusión entra sin considerar los modos particulares que toman estos mismos procesos en América Latina. Y dice, en América Latina la particularidad de la exclusión social, que al mismo tiempo se constituye en su principal dificultad analítica, consiste en que se da sobre un trasfondo de profunda pobreza y desigualdad, de extendida precariedad laboral, de limitada ciudadanización. ¿Y qué queremos decir con esto? Que cuando analizamos la exclusión en el campo educativo, es difícil analizarla mirando únicamente el campo educativo. Es necesario considerar un conjunto de elementos que hacen a cómo están organizadas nuestras sociedades, cómo se distribuye la riqueza, cómo se organiza el reconocimiento de los derechos, para entender un poco más acerca de qué hablamos cuando hablamos de exclusión y para comprender un poco más cuáles son los límites que afrontamos cuando nos planteamos políticas inclusivas. Leyendo un documento de la Universidad Nacional de General Sarmiento tiene un muy importante desarrollo de su programa de accesibilidad y es una universidad en ese sentido que produce constantemente aportes sobre esta temática, y nosotros trabajamos mucho sobre la idea que aparece en este documento, que cuando nosotros queremos trabajar con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes en situación de discapacidad, tenemos que entender además, quizás por la particular ubicación de nuestra universidad en el segundo cordón del conurbano bonaerense, que es un grupo atravesado por otras desigualdades económicas y sociales, lo que en todo caso agrava la situación de exclusión si la universidad no se propone allí una política muy activa en este sentido. En el campo de la educación superior, o en el nivel que llamamos educación superior, en particular en las universidades, pero no solamente en las universidades, es a donde más probablemente sea difícil trabajar con todo el colectivo institucional la problemática del cumplimiento de los derechos educativos de las personas en situación de discapacidad. Y lo digo porque la universidad es quizás el último reducto de una idea bastante elitista de la educación que no fuera la educación primaria. La educación secundaria fue también un reducto de elitismo durante mucho tiempo, pero viene siendo exigida por normativas que han ido extendiendo la obligatoriedad, primero por un par de años y luego al conjunto del nivel. En el caso de la universidad, además de que la educación superior no es obligatoria, al menos por el momento, también sucede que es quizás la institución educativa en la que es más difícil conmover esa idea elitista que de alguna manera conspira contra la posibilidad de políticas activas de reconocimiento de derechos. Para abonar un poco a la reflexión sobre este problema, yo quiero detenerme un poquitito en considerar de qué hablamos cuando hablamos de educación común, una categoría que todavía funciona en el ámbito de la política educativa
La propia idea de la existencia de modalidades, por ejemplo, que nuestra ley de educación consagra, supone que si hay algunas modalidades, entonces hay algo que no está modalizado. Ese algo sigue siendo el trasfondo de lo común, que es de lo que quiero hablar ahora. Y decir, para eso, apoyándome en un trabajo que produje ya hace ya algunos años, que nosotros podemos reconocer en la historia de la educación 3 significados de la educación común. El primer significado histórico ha tenido que ver con la idea de todos en la escuela. La educación común quiso decir desde el principio, bueno, tenemos que tener una escuela que sea la misma para todos, y ese todos era así deliberadamente todos, no todos, todas, todes, ni nada parecido, eran todos, ¿sí? de ese contexto cultural. Si todos tienen que estar en la escuela, la estrategia de inclusión allí pasa a ser la expansión de la red de escuelas. Una respuesta compleja, es una respuesta que requiere mucha inversión presupuestaria, enorme actuación del Estado, pero mirada en perspectiva es una estrategia dentro de todo bastante sencilla. ¿Sí? La meta es que todos estén en la escuela, lo que hay que hacer es expandir la escuela, pero se trata de la misma escuela. De la misma escuela quiere decir de una escuela pensada con un mandato homogeneizador que tantas veces hemos ya podido analizar y eventualmente criticar. Una escuela que quizás intentaba hacer un gesto igualitario, la misma escuela probablemente ha sido un gesto igualitario. La propia idea de igualdad de oportunidades se mezcla muchas veces el argumento de este gesto igualitario, pero todos sabemos perfectamente bien ahora, después de varias décadas de una escuela común en el sentido de la misma escuela, que la misma escuela es un significado un tanto pobre para lo común, porque pone a los sujetos ante algo así como la relación de ser ellos quienes se adapten a una escuela que se plantea como la misma para todos. Si la escuela es la misma para todos, si todos pueden ir a la misma escuela, en todo caso está en cabeza de los sujetos, digamos, el trabajo de aprovechar la escuela, aprovechar su oportunidad. Este es un modo de ver la educación común que desde el punto de vista del discurso pedagógico ya se encuentra francamente analizado de manera crítica, pero ustedes saben bien que está presente en el discurso social y de hecho en estas semanas hemos escuchado otra vez la igualdad de oportunidades como si la igualdad de oportunidades nivelara las desigualdades de base con las que las personas nacemos, nos criamos, vivimos y demás. Un segundo significado de lo común ha tenido que ver con justamente la crítica a que esa escuela de la igualdad de oportunidades en verdad no estaba logrando que todos, que todas aprendieran. Y entonces apareció una suerte de nuevo significado de lo común que podríamos sintéticamente presentarlo diciendo todos aprendiendo lo mismo. La discusión aquí era esa escuela pretendidamente igualitaria, en verdad estaba armando circuitos diferenciadores, estaba distribuyendo conocimiento de distinta calidad y dando oportunidades de aprendizaje sumamente desiguales según a qué circuito perteneciera cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven. Y entonces, ante esa mirada crítica sobre lo que la misma escuela estaba logrando, se empieza a trabajar con este otro significado de lo común que es todos aprendiendo lo mismo. La crítica era, están en la misma escuela pero no están aprendiendo lo mismo, tenemos que hacer lo que haga falta para que logren aprender lo mismo. La primera respuesta en Argentina, por ejemplo, en la década del 90 fue la respuesta de las políticas compensatorias. Todos tendremos recuerdo de planes como el Plan Social Educativo u otros planes por el estilo que trataron de compensar la desigualdad que producía la escuela, generando mejores condiciones en aquellas instituciones que se encontraban en condiciones de mayor vulnerabilidad, pero a poco tiempo de intentar compensar recursos materiales, calidad de los edificios, tiempos lectivos y demás, se pudo comenzar a percibir que aún eso no alcanzaba, que poner más de lo mismo
no lograba compensar la desigualdad, se comenzó a poner la mirada sobre la necesidad de nuevas estrategias pedagógicas y probablemente acá empieza a armarse la mirada más actual que tenemos sobre la problemática del aprendizaje, la problemática de lo común, que es esta idea que hoy ya todos tenemos muy claro, que se requieren nuevas estrategias pedagógicas. No quiero dejar este punto, este significado de lo común, de todos aprendiendo lo mismo, señalando que, sin embargo, esta sutil categoría de lo común no termina de conmover del todo aquello de lo que hablábamos cuando hablábamos de la igualdad de oportunidades, porque la idea sigue siendo que hay que hacer otras cosas, que hay que generar nuevas estrategias, pero para que todos aprendan lo mismo. Y el problema de que todos aprendan lo mismo es qué es ese lo mismo que todos tienen que aprender. En ese sentido, vamos a plantear un significado más contemporáneo de lo común. ¿Qué quiere decir que todos aprenden ya no lo mismo, sino lo común? ¿Qué quiere decir acá lo común? Y para eso tomar tres ideas. Por un lado, la idea de que se puede aprender lo mismo y sin embargo no están aprendiendo lo común. Ahí vienen a nuestro auxilio ideas como la de justicia curricular de Robert Conner, que señala con mucha agudeza que las escuelas pueden funcionar de modo tal que todas las personas aprendan lo mismo y sin embargo eso mismo que están aprendiendo puede no ser lo común. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, bueno, cuando tú tenés un diseño curricular, por ejemplo, que promovió durante décadas la enseñanza de un contenido como Descubrimiento de América, todos aprendíamos lo mismo, pero eso no era lo común. Aprendíamos una cierta perspectiva, una cierta manera de mirar el mundo, que es una manera que dejaba afuera del reconocimiento, y acá cito a Fraser por la categoría de reconocimiento, dejaba fuera del reconocimiento a grupos sociales que no lograban ser alcanzados en ciertas definiciones curriculares. Eso que parece bastante evidente, yo digo Descubrimiento de América, es un poco menos evidente si yo digo, por ejemplo, que la matemática escolar es un tipo particular de matemática, dicen los matemáticos, es la matemática de una élite, y el proceso de enseñanza escolar de la matemática es un proceso de exclusión de todo saber matemático producido en la experiencia cultural de los pueblos, a favor de un tipo de matemática que conduce a un tipo de conocimiento, de trabajo matemático, básicamente en la educación superior. Me quiero detener un poquito en esta perspectiva del reconocimiento y vincularla con la idea de inclusión educativa que estamos tratando de contribuir aquí a terminar de ampliar en esta suerte de cierre de las jornadas, planteando, tomando a Fraser, un tipo muy específico de reivindicación de justicia social que considera insuficiente la vieja versión de la justicia, que era la justicia distributiva. Yo podría decir, la misma escuela para todos parece justicia distributiva, que donde haya menos recursos, el Estado ponga más recursos en las escuelas, parece justicia distributiva. Fraser dice, la justicia distributiva es insuficiente, necesitamos un nuevo tipo de justicia, que es lo que llama justicia de reconocimiento. Y pongo aquí una frase de Fraser del inicio de su trabajo que dice, aquí el objetivo, en su forma más verosímil, es un mundo que acepte la diferencia. Un mundo en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea ya el precio de un respeto igual. Acá hay un problema de traducción, pero bueno, tenía que ser textual. El problema de traducción podría leerse de este modo: un mundo en el que para ser respetado como un igual no haya que pagar el precio de integrarse a la mayoría, no haya que pagar el precio de asimilarse a las normas culturales dominantes. Como ejemplos, dice Fraser, podemos mencionar las reivindicaciones del reconocimiento
de las perspectivas características de las minorías étnicas, raciales y sexuales, así como de la diferencia de género. La perspectiva del reconocimiento es una perspectiva que proviene del campo de la filosofía política, ha sido muy potente para la discusión acerca de la inclusión educativa, porque nos permitió correr la mirada de la inclusión educativa como el mero estar adentro de la escuela, para empezar a mirar mucho más críticamente qué subjetividades constituye la escuela, qué subjetividades habilita, qué visión cultural transmite y en qué medida se abre o no lo hace a la diversidad de perspectivas de lo humano. Hecha esta primera consideración conceptual sobre el tema de la inclusión, que solo espero que sume a las discusiones que ustedes ya han tenido, la segunda cosa que quiero hacer en esta conferencia es utilizar una perspectiva con la que yo he trabajado mucho, que es la perspectiva de las trayectorias escolares, para pensar los problemas de la inclusión escolar. Noten que el título dice la perspectiva de las trayectorias escolares y ese título trata de expresar con fuerza que en las investigaciones que nosotros desarrollamos, así como en los aportes que hemos intentado hacer en la oportunidad de, por ejemplo, de estar sobre la responsabilidad de la definición de políticas educativas, o inclusive hoy en día, cuando trabajamos con las escuelas con las que tenemos oportunidad de trabajar, las trayectorias no son para nosotros un objeto de estudio, sino una perspectiva de análisis. Y me quiero detener en esto porque es sumamente importante para entender este concepto trayectoria, que es un concepto que se ha vuelto estelar en el campo educativo, se ha hecho famoso y múltiplemente utilizado, pero desde mi punto de vista se lo utiliza muchas veces simplemente como un sucedáneo de la dificultad de aprendizaje. Entonces, donde antes decíamos dificultad de aprendizaje, ahora más elegantemente decimos trayectoria, pero en el fondo seguimos pensando en los mismos términos. Esto que puse en pantalla, que lo tomé de unos colegas mexicanos, muestra qué quiere decir que la trayectoria sea un objeto de estudio en vez de una perspectiva de análisis. Puede ser un objeto de estudio, no estoy diciendo que no deba serlo, lo que digo es nosotros lo trabajamos como perspectiva y es a esto lo que quiero apuntar. En este párrafo que yo puse en pantalla, ustedes tienen la visión de la trayectoria como objeto. Por ejemplo, dice, los indicadores considerados fueron el porcentaje de alumnos que ingresaron, egresaron, desertaron o se encuentran en rezago escolar, así como la aprobación, reprobación y el haber perdido el derecho a evaluación durante un semestre ordinario de estas cohortes de estudio. Ahí la trayectoria es un objeto. ¿Qué hace quien escribe esto? ¿Qué hace quien realiza esta investigación? Estudia los recorridos de los sujetos por el sistema. Está muy bien hacerlo, es necesario estudiar los recorridos de los sujetos por el sistema. Pero cuando nosotros, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, proponemos el trabajo con las trayectorias, lo que estamos proponiendo, insisto, es una perspectiva de análisis. Una perspectiva de análisis que nos permite salir del uso dicotómico de dos modelos explicativos tradicionales en educación. Esos dos modelos explicativos tradicionales son el determinismo social y el subjetivismo. En los dos casos se trata de modelos provenientes del campo de la sociología, también ellos, modelos que han intentado durante varias décadas comprender las causas que desencadenan los comportamientos humanos. En el caso del determinismo nos referimos a marcos teóricos que han priorizado la explicación del comportamiento en función de las estructuras sociales, y en el caso del subjetivismo nos referimos a marcos teóricos que priorizan la explicación a partir de decisiones individuales o de atributos individuales. ¿Qué queríamos comprender nosotros cuando comenzamos a trabajar con la perspectiva de las trayectorias escolares? Una vieja pregunta del campo educativo era la pregunta ¿por qué fracasan? Y un poquito después, cuando la categoría fracaso entró también en crisis, ¿por qué no aprenden?
Y nos encontrábamos con investigaciones de uno u otro modelo, investigaciones que explicaban, por ejemplo, no aprenden porque el NBI del hogar, no aprenden porque el nivel educativo de los padres, no aprenden porque su lengua es distinta de la lengua de la escuela, no aprenden porque tienen que trabajar. Todas las explicaciones eran explicaciones que o bien ponían el énfasis en macroestructuras sociales, o bien ponían el énfasis en atributos del sujeto, características de los sujetos que explicarían por qué ellos, ellas no aprenderían, no permanecerían en la escuela, no lograrían graduarse o lo que fuere. ¿Qué quiere decir frente a estos dos modelos, frente al determinismo, frente al subjetivismo? ¿Qué quiere decir tomar la trayectoria como perspectiva de análisis? Lo que aporta la perspectiva de las trayectorias escolares es que se propone considerar cómo inciden unas condiciones que en los otros dos modelos están afuera, que son las condiciones institucionales. La perspectiva de las trayectorias abre la pregunta acerca de cuáles son las condiciones institucionales, por lo tanto en nuestro caso las específicamente escolares, que intervienen para que no entren, si entran, no se queden, si se quedan, no aprendan, o si aprenden, aprendan distinto de lo que aprenden otros y vean de este modo comprometido su recorrido escolar posterior. Pensando en el tema sobre el cual ustedes han estado trabajando tanto en estas jornadas, podríamos decir, tomar la perspectiva de las trayectorias es entender la discapacidad no como causada por atributos de las personas, sino por limitaciones en nuestros modos de enseñar y en nuestras capacidades para eliminar las barreras y las restricciones sociales que son las que incapacitan. Y yo creo que desde este punto de vista, la perspectiva de las trayectorias entra en enorme sintonía con las discusiones que ustedes han tenido lugar en estos días, a condición de que la tomen como perspectiva y no como un argumento para estudiar los recorridos de los sujetos por el sistema, como si los recorridos se explicaran por causas que no tienen nada que ver con el sistema. ¿Cuáles son las condiciones institucionales que iluminan la perspectiva de las trayectorias? Yo voy a nombrar tres, pero me voy a centrar solo en una de ellas por razones del foco que elegí para esta conferencia. La primera condición tiene que ver con que el sistema escolar es el resultado, todavía hoy, del acoplamiento inconcluso de instituciones que responden a lógicas y a formatos diferentes. Cuando a nosotros nos preocupa o nos angustia, por ejemplo, el problema del pasaje entre niveles educativos, solemos ver allí un problema que pareciera un problema de adaptación de los sujetos, por ejemplo, cuando creo que es mucho más útil entenderlo como un problema que genera el propio sistema, debido a que todavía es inconcluso el acoplamiento entre instituciones que han respondido a lógicas muy diferentes. La escuela primaria argentina, por caso, ha sido durante un siglo una institución que tenía que escolarizar a todos, a todas, con todos los problemas que discutimos hace un ratito, pero se suponía que era universal. La escuela secundaria no lo era, no se suponía que debiera serlo. Que leyes de obligatoriedad establezcan que la escuela secundaria tiene que ser obligatoria, no cambia el hecho de que la institución responde a un formato muy distinto, que respondía a otros propósitos. ¿Quiere decir esto que la escuela secundaria no puede ser inclusiva? No, no quiere decir que no puede ser inclusiva, pero quiere decir que no va a llegar a serlo solo por una declaración normativa. Hay que trabajar sobre el formato, hay que trabajar sobre la lógica de la escuela secundaria, porque de lo contrario es como venirnos en la ancha autopista de la primaria y desembocar en una ruta que está pensada para que entren muy pocos. Lo más probable es que se amontonen ahí en el punto de acoplamiento entre la autopista y la ruta, y muchos se caigan del camino y solo sigan algunos de ellos, una parte, por cierto, muy pequeña. La segunda condición institucional, a la que sí me voy a referir, porque no me voy a detener ahora, porque enseguida sigo con eso, son las que nosotros llamamos las condiciones pedagógicas que propone la forma escolar.
Vuelvo a esto enseguida. La tercera condición tiene que ver con lo que en trabajos propios yo he denominado el saber pedagógico por defecto, que es el que nos sale, el que se pone en juego, el que sabemos poner en práctica, y que cuando se ve confrontado a situaciones que no son las que esperamos, sujetos que no responden a nuestra definición a priori de lo que debería ser mi alumno de cuarto grado o mis estudiantes del ingreso a la universidad, bueno, ese saber pedagógico cruje, ¿sí? No funciona bien, empieza a producir una serie de obstáculos. Yo me voy a detener, como anticipé, en el segundo asunto, que son las condiciones pedagógicas que propone la denominada forma escolar. La principal condición pedagógica que quiero plantear recibe en el campo pedagógico el nombre técnico de aula monogrado. El aula monogrado es una categoría bastante abstracta que define unas realidades que nosotros conocemos bien. Es una categoría que nos permite entender que las instituciones que siguen esto que los investigadores e historiadores llaman la forma escolar se han conformado alrededor de un currículum graduado y se han organizado en aulas monogrado. La universidad es un tipo de institución que sigue la forma escolar. Aunque no lo crea, aunque se mire a sí misma como una institución de otro tipo, a medida que ha ido creciendo, a medida que se ha ido incrementando en número, en tamaño y demás, ha ido adoptando progresivamente el aula, lo que llamamos el aula monogrado. O por lo menos sus profesores así lo esperan muchas veces. ¿Qué quiere decir que el aula es monogrado? ¿Y qué quiere decir que el currículum es graduado? Que el currículum es graduado quiere decir que los aprendizajes que se esperan están ordenados en etapas delimitadas o grados de instrucción. La categoría ahí es grados de instrucción. Y que progresar como estudiante en la formación es progresar de acuerdo con esas etapas, de acuerdo con esos grados, mediando evaluaciones que acreditan la satisfacción de los criterios de logro de cada grado. El grado se puede llamar Física 2. Se puede llamar Introducción a la Investigación Educativa, que es la correlativa previa a investigaciones en psicología educacional, por decir cualquier ejemplo, ¿sí? Eso es un grado. ¿Por qué? Porque la lógica graduada supone que no podés avanzar hacia el otro grado hasta que no hayas dominado los aprendizajes esperados en el grado anterior. Y a eso se le suma que la organización produjo lo que llamamos el aula monogrado. Cada curso se constituye con alumnos, con alumnas que están cursando un mismo grado del currículum graduado. Esta es una estructura, yo diría, por defecto. Salvo que nos propongamos hacer otras cosas, salvo que de verdad empecemos a pensar o estemos trabajando, como se ha compartido aquí, con propuestas de otro orden, para un profesor universitario, para un profesor de la escuela secundaria y con una frecuencia todavía demasiado grande también para maestros y maestras de otros niveles educativos. La expectativa es esto que llamamos el aula estándar. El aula estándar tiene una característica desde el punto de vista de la organización, que es que responde a un modelo según el cual un maestro o maestra, un profesor o profesora, lo que tienen que hacer en su trabajo es desarrollar un programa unificado de aprendizajes con un grupo que cursa un mismo grado y que va a ser el mismo de principio a fin de un ciclo lectivo. Contrasten esto con lo que supone, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje sobre el que ustedes escucharon hablar ayer. El aula monogrado es el prototipo del aula escolar. Te toca cuarto de primaria, te toca matemática de tercero, te toca psicología educacional, sos profesor o profesora de cualquiera de estas instancias curriculares y te preparás con un programa de trabajo que te permite trabajar con ese grupo de principio a fin de un ciclo lectivo, que puede ser un año escolar, un cuatrimestre, un semestre. Acá ciclo lectivo quiere decir exactamente eso, el ciclo que
le asignamos a un cierto grado escolar. Y bueno, la tarea tuya consiste en lograr que, en lo posible todos, y si no la enorme mayoría, logren aprender en los ritmos y de las formas en que lo prevé ese programa unificado de aprendizajes. Alrededor de ese modelo de organización del aula escolar se ha ido desarrollando y fortaleciendo a lo largo de siglo y medio un modelo pedagógico que está en el corazón de lo que estamos analizando como problema cuando hablamos de inclusión educativa, que es el modelo de la enseñanza graduada y simultánea, que supone una cronología de aprendizajes unificada. Estas condiciones, que son condiciones pedagógicas, que no tienen nada que ver con las condiciones que estudia el determinismo social, que no tienen nada que ver con las condiciones que estudia el subjetivismo, que son condiciones específicamente institucionales propuestas por la escuela, propuesta, consolidada, reproducida en los circuitos de formación de maestros y profesores. Estas condiciones pedagógicas que propone la forma escolar se vinculan fuertemente con los problemas que nos interesaba estudiar a nosotros cuando tomábamos aquella pregunta de ¿por qué no aprenden? Mirar la cosa desde otro lugar nos llevaría un poquito a replantear no qué hacemos con las personas que tienen dificultades para incorporarse, por ejemplo, a la universidad, por ejemplo, qué hacemos con las personas que presentan una determinada discapacidad, sino preguntarnos qué hacemos con todas las personas que asisten, en este caso a la universidad, pero podría ser la escuela o cualquier otra institución de cualquier nivel educativo. Yo tomé unas declaraciones del Programa Integral de Accesibilidad de las Universidades Públicas del año 2011 y encontré estas expresiones que van en esta dirección, ¿no? Posibilitar el ingreso, la formación y el pleno desenvolvimiento en la vida universitaria de todas las personas. Una universidad pensada de otra manera, abierta a todos, pensada en clave universal, reconociendo especialmente las barreras académicas. ¿Se entiende, no? No es vamos a mirar qué pasa con el sector social al que pertenecen los sujetos, vamos a ver qué motivación tienen para aprender o cualquier otra cosa que le escape al corazón del problema, que es cuáles son las barreras específicamente académicas, esto es, las condiciones institucionales por las cuales las universidades públicas comenzaban a interrogarse por aquel entonces. En relación con reconocer especialmente las barreras académicas, va a faltar la S de barreras en todos los títulos, porque fue un error que cometí y no llegué a tiempo a corregirlo. Quería detenerme en algo que la educación superior en general y las universidades en particular tienen muchas dificultades para ponerle un foco, digamos, para ponerle una atención, que son las discontinuidades en los itinerarios formativos. Claro, si yo tuviera una escuela que funcionara como la escuela del principio, la de todos en la escuela, todos aprendiendo lo mismo, si yo tuviera esa escuela, entonces, sentada en la institución universitaria, esperando a los que vienen de esa escuela, la misma escuela, en la que todos aprendieron lo mismo, no hay ninguna pregunta que hacerse sobre las discontinuidades en los itinerarios formativos. Se supone que si llegaron hasta acá, hay cosas que tienen que saber. Como nosotros sabemos que la escuela no es esa, nosotros sabemos que la escuela es desigual, produce distintos resultados de aprendizaje, prioriza cosas diferentes y los recorridos escolares de los ingresantes a la universidad les habilitan muy diferentes itinerarios formativos previos. Hemos aprendido a hacernos algunas preguntas. Una pregunta que es la que está en la fila de los títulos es ¿qué es lo que nosotros suponemos que les ha sido enseñado a estos sujetos que ingresan, en nuestro caso a la universidad, pero vale para la secundaria, vale para la primaria, inclusive bajo ciertas condiciones, vale para pensar la manera en que el nivel inicial mira la crianza, tanto por supuesto que las familias deberían haber hecho algo con los chicos para ponerlos en línea con la escuela. Un interrogante sobre qué se supone que les han enseñado y otro interrogante sobre qué se supone que se requiere para seguir aprendiendo.
aquello que no se requiere para seguir aprendiendo puede desaparecer de nuestro campo de preocupaciones. Las personas quizás deberían haber aprendido ciertas cosas en la escuela que no aprendieron, pero en tanto no hagan falta para seguir aprendiendo, por ejemplo, para ser ingeniero o para ser psicólogo, yo puedo dejar de lado, por lo menos en la universidad, el problema de aquello que no se requiere para seguir aprendiendo. Con lo cual mi preocupación se concentra en las dos celdas que cruzan lo que se requiere para seguir aprendiendo y lo que se supone enseñado o no enseñado. Me voy a detener en esas dos celdas y empiezo por esta. ¿Qué es lo que la universidad o el nivel superior, pero también la escuela secundaria, no debería suponer enseñado? Y sin embargo, muchas veces lo supone enseñado, y eso es un problema porque eso se requiere para seguir aprendiendo y por lo tanto ahí se produce exclusión. Bueno, un ejemplo que voy a poner aquí, un ejemplo prototípico en la universidad, el régimen académico. La universidad piensa muchas veces que cuando la gente llega a la universidad tiene que saber a qué llega. Puede haber un servicio que se ocupe de recibir a los que recién ingresan y durante quizás algunas semanas nos orienten para que no estén tan perdidos. Pero se supone que el recorrido universitario o el recorrido por la educación superior de un joven o de una joven debería producirle algo así como el aprendizaje esperado, ¿no? Muy distinto sería no suponer que esto tiene que ser aprendido de esta manera incidental y convertirlo en objeto de enseñanza. Por ejemplo, convertir en objeto de enseñanza en los programas universitarios, con qué se van a encontrar los estudiantes en la universidad, con qué cuentan para poder avanzar, y esto que yo sé que lo han discutido a propósito de los y las estudiantes en situación de discapacidad, vale para cualquier estudiante universitario. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Con qué podés contar? ¿Qué es lo que se espera de vos? ¿Qué significa avanzar, inscribirte en una materia, elegir una parte del recorrido, ir a una tutoría, tramitar una beca? En la medida en que las universidades durante muchísimo tiempo no han tomado esto como objeto de enseñanza, han inclusive generado programas, pero no programas en el sentido de programas de recepción de alumnos ingresantes, pero no han comprendido hasta qué punto las reglas de la vida universitaria son algo que se aprende durante prácticamente toda la carrera universitaria, han expuesto a muchos chicos, a muchas chicas, a situaciones que los colocan al borde de la exclusión. ¿Y eso por qué? Porque el régimen académico, en cualquier nivel educativo, tiene una parte que es escrita, una parte que es explícita, por ejemplo, cuando le entregamos el régimen general de estudios, pero tiene mucho que es consuetudinario, mucho que es así porque siempre fue así. Y entonces la expectativa frente a lo consuetudinario es que un alumno se adapte. Si no se adapta, queda fuera. Y si queda fuera, ahí se produce la exclusión. En la otra celda también se produce exclusión. Esta es por ahí menos complicada de explicar, porque el problema se produce acá cuando nosotros suponemos que los alumnos, porque vienen de la escuela secundaria, deberían saber ciertas cosas. Entonces, suponemos enseñado algo que se requiere para seguir aprendiendo, y en la medida en que hacemos eso, colocamos a los y las estudiantes frente al problema de la exclusión. El ejemplo prototípico de lo que se supone enseñado y se requiere para seguir aprendiendo ha dado lugar, a través de la crítica, afortunadamente, a una especie de descubrimiento reciente en la educación superior, que es esto que, en términos genéricos, en unos términos que se podrían discutir, se denomina alfabetización académica. ¿Por qué las universidades y las instituciones de educación superior han comenzado a desarrollar programas de alfabetización académica? Porque se han enterado de que suponían enseñado algo que no hay ninguna razón para pensar que debía ser enseñado en la escuela secundaria. En una oportunidad con una profesora de la escuela secundaria de mi universidad, una escuela en la que yo trabajé como asesora hasta el año pasado, que empecé a trabajar como decana, yo trabajaba con los profes de la escuela, una profesora
no voy a decir la asignatura porque es la única profesora de la asignatura que tenemos en la escuela y no querría identificarla, pero voy a cambiar la asignatura, ¿sí? La profesora de geografía. La profesora decía, yo les doy a leer el texto si no entienden. Estamos hablando de secundaria, ¿no? Les doy a leer el texto si no entienden y entonces yo creo que estos chicos no están para la escuela, las cosas que se pueden imaginar. Yo justo en ese momento estaba haciendo un seminario, como estaba haciendo porque quería estudiar el tema sobre neurociencias, entonces saqué un texto de neurociencias, se lo di y le dije, léelo y en 5 minutos yo te pregunto lo que dice acá. Por supuesto lo leyó, me dijo, no entiendo nada, tuvimos una larga conversación acerca de qué significa alfabetización académica en el sentido de qué significa entrar en el universo discursivo de una asignatura, qué significa entrar en el modo de argumentar de una asignatura, qué significa entrar en los modos de representación prototípicos en un cierto campo de conocimiento. La universidad muchas veces supone que esto ha sido enseñado y en virtud de eso avanza como si fuera trabajo de otro. El trabajo de otro es el alumno en este caso, y entonces el alumno o la alumna que no logra entrarle a los textos académicos o que no logra entrarle a los modos de representación que utilizan los textos académicos, que no logra entender un cuadro estadístico, un gráfico estadístico, lo que fuere, es un alumno que se queda fuera de la conversación, se queda fuera de la oportunidad de aprender lo que nosotros pretendemos que aprenda. Las universidades y la educación superior en general, pero las universidades muy en particular, experimentan en los primeros años de los recorridos escolares la situación de alumnos que cursan 2, 3, 4, 5 veces una materia y de manera un poco irreflexiva no se detiene, o por lo menos no siempre se detiene a pensar qué es lo que está ocurriendo en la enseñanza universitaria para que un estudiante se siente 3, 4, 5 veces allí y sin embargo no logre aprender. ¿Qué consecuencias tiene considerar las condiciones institucionales, que es lo que nos permite la perspectiva de las trayectorias escolares? ¿Qué consecuencias tiene tomar en serio esta perspectiva y lo que ella nos permite iluminar acerca de las condiciones institucionales? Lo primero es que propicia el desetiquetamiento de grupos enteros de estudiantes que ya no pueden ser descritos ni por algo así como características de su grupo social de origen o pertenencia, ni por atributos individuales que explicarían, por ejemplo, por qué no aprenden. Nos podría pensar en las condiciones específicamente institucionales que hacen obstáculo para la posibilidad de aprender y por lo tanto nos lleva a considerar las definiciones de, y acá uso categorías que tienen distintos significados en el campo educativo, pero todas se utilizan: riesgo educativo, dificultad de aprendizaje, problema de adaptación, discapacidad, tomar todas esas definiciones como transitorias. Transitorias no quiere decir que las voy a resolver en 5 minutos, pero sí que son relativas a nuestros modos de enseñar, que son relativas a las capacidades que tenemos para enseñar de otro modo y para remover aquellas barreras que producen las situaciones que llamamos riesgo educativo, dificultad de aprendizaje, problema de adaptación o discapacidad. Eso implicaría entonces operacionalizar esas definiciones, ¿sí? Tratar de definir con mayor precisión y de manera lo más operacional que sea posible qué es lo que hace obstáculo cuando nosotros definimos una situación con cualquiera de las categorías que, entre comillas, puse en la viñeta anterior. La otra consecuencia, muy clara, es la necesidad de intervenir sobre el saber profesional de los y las docentes, ese saber por defecto, ese saber que está armado para el aula monogrado, para el currículum graduado. El problema que tiene esta cuarta viñeta de la idea de intervenir sobre el saber profesional de los docentes es que tenemos que contribuir a producir un tipo de saber profesional diferente que nos permita dar respuestas de enseñanza distintas a aquellas de la escuela común, el aula monogrado, el currículum único y graduado con una progresión normalizada de aprendizaje. Y esto significa,
como bien señalan muchos de los trabajos que seguramente ustedes han podido compartir en estos días, generar acciones que tengan como destinatarias principales a las instituciones y que busquen entonces modificar las relaciones excluyentes, que son las que están en la base de la situación que queremos transformar. La universidad en la que yo trabajo describió muy bien su propio proceso histórico en relación con los alumnos y alumnas con discapacidad, diciendo, bueno, al principio nosotros pensamos una serie de circuitos de accesibilidad muy enfocados al sujeto, ¿no? Bueno, el sujeto porta una situación que requiere de nosotros armar un circuito especial. Con el tiempo, dice los documentos de la universidad, produjimos un reposicionamiento político. Comenzamos a comprender las condiciones propias de la vida universitaria, que son condiciones que están pensadas, como decía al principio, históricamente para una élite. Y aunque tengamos universidades cada vez más pobladas, afortunadamente, aunque tengamos universidades a las que entran cada vez más chicos, cada vez más chicas, todavía la lógica sigue siendo en muchas de ellas, y para muchos de nuestros profesores y profesoras, una lógica según la cual todo el esfuerzo de aprender está puesto en el estudiante, la obligación del profesor es dar la mejor clase que pueda dar, y la obligación del alumno es ver cómo se las arregla para aprender. Bueno, modificar la institución, el enfoque político que la institución tiene sobre los derechos educativos es un trabajo que no se hace de una vez y para siempre, que lleva mucho tiempo de elaboración y que probablemente durante mucho tiempo solo convoque a una parte relativamente minoritaria del profesorado, pero el desafío en todo caso es seguir ampliando la situación. Quería cerrar la exposición y dar lugar a la participación de ustedes planteando 4 consecuencias que todo lo que traté de plantear hasta aquí tienen para los procesos de formación docente. ¿Y por qué las quiero plantear? Porque resulta que la educación superior, con todo lo limitada que todavía es en su abordaje respecto de la diversidad de estilos de aprendizaje, de la diversidad de intereses, de ritmos de aprendizaje, es la institución o es el nivel educativo que se encarga de la formación de los maestros y profesores del sistema escolar, tanto en las universidades como en los institutos y en las escuelas normales se forman los maestros, maestras, profesores y profesoras que van a trabajar en el sistema educativo. Eso significa que la educación superior, pensando, por ejemplo, en la inclusión educativa, no solamente de las personas en situación de discapacidad, sino de todos aquellos que por la razón que fuere afrontan una barrera para poder aprender en la escuela, las universidades e institutos, decía, deberían replantearse cómo producen, cómo generan la formación docente. Tomar en serio la perspectiva genera requerimientos de formación que traspasen los límites de la monocronía, esto quiere decir los límites del mismo ritmo de aprendizaje para todos, y que traspase también la visión artesanal e individual del trabajo docente para poder ver la función de enseñanza como una función de orden institucional, en la que entre todos tenemos la responsabilidad de lograr que todos, que todas aprendan. En segundo lugar, y esto es una nota de particular atención para las universidades, aquello de la práctica que no se sabe, pero que sin embargo los maestros y maestras, los profesores y profesoras tienen que afrontar, porque no se pueden dar el lujo de decir yo de esto no me ocupo, porque los chicos están en las aulas, afortunadamente. Bueno, aquello de la práctica que no se sabe cómo resolver, pero sin embargo se afronta de alguna manera, necesitaría conocimientos que permitiesen a los maestros y profesores que estamos formando pasar de lo que podríamos llamar la invención del hacer, pasar de esa capacidad de generar alguna respuesta local que resuelva el problema que me plantea este grupo o este sujeto, a la producción de saber pedagógico. Y eso es una categoría muy diferente. Todos aquí tenemos seguramente la experiencia de haber afrontado una dificultad de enseñanza y haberle encontrado alguna clase de solución.
transformar esa intención del hacer en algo que se pueda sistematizar y que esté disponible para el conjunto. Mucho de lo que ocurrió en estas jornadas es que se compartieron experiencias en las que los docentes y los equipos docentes que trabajan en esas experiencias han tratado de producir saber. Esto es, de sistematizar, de formular como saber aquello que subyace a una cierta práctica, a unas ciertas decisiones, a unas ciertas alternativas tomadas en la enseñanza. La tercera consecuencia es que, y esto es una exigencia para las universidades porque tienen los recursos para poder hacerlo, es el compromiso con la investigación y los testeos de nuevos recursos relacionados, en este caso, con la discapacidad. No solamente recursos tecnológicos, sino también recursos didácticos en el sentido más estricto del término. Las universidades deberían tener líneas de investigación sobre estos temas y créanme que muchísimas no tienen siquiera un área que esté trabajando sistemáticamente en la producción de investigaciones sobre estos asuntos. Y finalmente se requiere revisar en la formación lo que podríamos llamar la exclusividad sectorial o escolar del conocimiento profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros seguimos formando maestros y profesores que solo saben de educación. Ustedes me dirán, bueno, ¿y de qué otra cosa tendrían que saber? Bueno, dependiendo de las condiciones en las que nosotros querramos proponer la enseñanza, un maestro, un profesor es un profesional que tiene que poder entrar en diálogo con otros profesionales, que tiene que poder prepararse para una situación de colaboración profesional con personas que tienen otros marcos de formación, que tienen otras categorías de análisis de la misma situación o del mismo problema, que tienen otras herramientas de intervención, respecto de las cuales todavía la formación de maestros y la formación de profesores no da demasiada noticia. Esa formación sigue preparando para el aula monogrado, sigue preparando para el currículum graduado, en una situación un poco seria, que es que por ahí nuestras materias pedagógicas, nuestras materias más de fundamento, sí presentan la discusión acerca de la desigualdad, la exclusión, las problemáticas de la inclusión educativa y demás, pero cuando tenemos que trabajar los aspectos de la formación para la enseñanza, probablemente allí seguimos midiendo supuestas capacidades docentes de nuestros alumnos en clases en práctica y residencia que siguen siendo clases en aula monogrado, en un currículum graduado. Entonces la experiencia concreta que tienen los futuros maestros, los futuros profesores y profesoras es una experiencia muy distinta de aquella con la que se van a encontrar cuando trabajen en el aula en la que les toque trabajar. Yo sé que esto que estoy diciendo no le hace del todo justicia a las muchas cosas que ustedes han compartido en estos días, porque ustedes están participando en esta jornada por una especial preocupación y por un especial compromiso con la problemática de la inclusión escolar. Pero nosotros trabajamos en un sistema mucho más amplio, en el que el problema sigue presente porque, aunque como decía hace un rato, tenemos unas leyes que son sumamente progresivas en términos del reconocimiento del derecho, nuestra principal herramienta de trabajo, que es el saber profesional docente, es una herramienta que todavía no llega a ser enteramente conmovida por estas maneras, por estos enfoques, entre otros, por ejemplo, el enfoque de el enfoque de las trayectorias escolares y su capacidad para hacernos ver cómo la exclusión puede ser producida por las mismas condiciones pedagógicas que propone la escuela. Bueno, por mi parte llego hasta acá y si les parece abrimos un espacio de preguntas. Para mí sería muy interesante si en este espacio ustedes quisieran compartir conmigo, dado que yo no pude estar en estos 2 días, reflexiones que les susciten las cosas que han compartido en relación con lo que he tratado de exponer aquí. Muchísimas gracias. Bueno,
Bueno, comentarios también, dice Flavia. Alguien que habla. Buenas tardes. Quería, si tan gentil, contestarme, ¿cuál cree usted que deberían ser las políticas educativas que se podían proyectar en lo inmediato para poder ir revirtiendo este aula y estos tipos de aulas que usted señala? Ayer tuvimos una larga conversación con otros colegas sobre esta misma pregunta, ¿no? Esta misma pregunta, porque nos preocupa la siguiente situación. Uno podía mirar la escuela primaria argentina y decir, le tomó 6 décadas, desde la ley 1420 hasta que más o menos lo logró, le tomó 6 décadas esto, ¿no? Todos en la escuela. La educación secundaria, si la miramos con la misma perspectiva, lleva un cuarto de siglo. Pareciera que el paso del tiempo acomoda las cosas, pero por supuesto a nosotros nos parece completamente insatisfactorio como respuesta. La tentación ahí, conversábamos ayer con los colegas, es decir un poquito lo que yo dije al final, y es que hay una clave aquí en la formación docente. En la medida en que nosotros seguimos generando en nuestros circuitos de formación, sobre todo en la formación docente inicial, porque creo que la formación docente continua ha hecho muchos cambios en este aspecto, pero sobre todo en la formación docente inicial seguimos generando docentes para el aula monogrado. La tercera cuestión que conversamos es que nuestro país tiene una condición que ha estado, digamos, desarrollándose de manera muy compleja en todos los años de democracia, que es un país federal. Y que es un país federal quiere decir que la política educativa está verdaderamente a cargo de las autoridades provinciales y a veces las políticas nacionales, no me estoy refiriendo a un gobierno en particular, sino a una historia de varias décadas ya de democracia, las políticas nacionales parecen suponer que eso que se discute a escala nacional es lo que después ocurre o debería ocurrir en la escala provincial. En el caso de la educación secundaria es muy claro, hay provincias que han tomado iniciativas muy enfáticas en dirección a la incorporación de los chicos y las chicas a las escuelas y han hecho cosas en este sentido sumamente interesantes, y hay provincias que no han movido demasiado el asunto, mientras el discurso nacional, vuelvo a decir, cualquiera sea el gobierno, se satisface de alguna manera con la aprobación de normas que dicen lo que debería estar ocurriendo en el sistema. Con lo cual, en el punto de la reflexión al que podíamos llegar ayer en esta larga conversación, un poco la idea era, hay que trabajar en una escala mucho más local, hay que trabajar mucho más cerca de las autoridades provinciales y las autoridades escolares. Y hay que pensar, me parece a mí, de buena manera, es un pensamiento muy difícil la última cosa que hablábamos ayer es un pensamiento muy difícil, que es, ¿aceptaremos alguna vez que no tenemos por qué pretender que todos, que todas aprendan lo mismo? Y cuando digo esto no estoy diciendo que algunos aprendan poquito y otros aprendan mucho, sino que esas secuencias normalizadas de aprendizaje que nos hemos propuesto a través del currículum no se han cumplido. Acá hay mucha gente muy joven, pero también hay algunas personas de mi edad. Las personas de mi edad, que no vamos a decir cuál es, pero se nota, tal vez recuerden que para entrar a la escuela secundaria tenían que rendir probablemente un examen de ingreso. Que para rendir ese examen de ingreso, no a la escuela universitaria, para cualquier escuela secundaria, como se sabía que no todos aprendíamos lo mismo en la escuela primaria, un profesor, que yo le deseo profundamente que se haya hecho rico con la idea, un profesor escribió un manual, el manual de ingreso de Peruti, un manual que tuvo como 70 ediciones, porque generaciones y generaciones de niños y niñas comprábamos ese manual porque las escuelas secundarias tomaban el examen de ingreso con ese manual.
dé lugar a lo humano. Yo no puedo decir cuáles son todas las políticas que habría que llevar adelante, pero sí creo que debería que fortalecer el nivel provincial de gestión en todas las provincias que lo requieran, que habría que trabajar con las universidades en particular, que han sido las más refractarias a la transformación de la formación de profesores y de maestros para modificar esta perspectiva, y que creo que hay que trabajar en la producción de saber pedagógico. Lejos de pensar que en las escuelas no está pasando nada, yo creo que en las escuelas está pasando de todo. Y está pasando algunas cosas muy buenas. El problema es que muchas de las cosas muy buenas que están pasando quedan en eso que yo en la Grieta 2 llamo invención del hacer. Y se pierde. No se pierde, por supuesto, para quienes son los actores de la experiencia, pero se pierde para otros. Se pierde para que otros aprendan del recorrido, inclusive del recorrido fallido que algunos hicieron. Así que me parece que políticas de producción, de saber pedagógico y de puesta a disposición de este saber en las escuelas, me parece que es parte de lo que habría que generar. Y después hay una tensión que no sabemos cómo resolver todavía. El discurso pedagógico se debate entre una especie de centralización de las decisiones, bajo la idea de que esta centralización es lo que aseguraría la igualdad, versus una autonomía de las instituciones que permita que éstas den lugar a respuestas originales, a problemas que conocen mejor que nadie, porque son de los problemas situados locales que éstas enfrentan. Yo creo que ahí hay una tensión que no hemos sabido todavía cómo resolver, probablemente parte aulas en el mundo educativo. Yo tengo cierto reparo respecto del tema de la autonomía de las escuelas, no por la autonomía de las escuelas, sino por qué hacemos con aquellas escuelas que en el uso de su autonomía no logran generar propuestas que tengan de verdad capacidad inclusiva. Yo tengo muchas preguntas, me resulta algo que me deja bastante perpleja. ¿Qué habría que hacer? Me resulta fácil pensarlo a escala de una jurisdicción que a escala, por ejemplo, de la nación. ¿No hay más preguntas? Bueno, gracias por acompañarnos, en su mayoría en estos días. Para nosotros fue muy importante porque apoyan este objetivo que venimos trabajando día a día, de poder llegar justamente a terminar de definir